A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos conscientes de la gran necesidad que existe aún en el pueblo de Dios de tener mayor conocimiento de las Escrituras. Porque así nadie nos va a poder engañar si nosotros conocemos la Biblia. Yo estaba equivocado cuando pensaba que a los cajeros en los bancos les hacían tocar puros billetes falsos para que al llegar uno a las manos lo pudieran conocer al tiro. Eso pensaba yo, hasta que me dijeron que estaba equivocado. Que a los cajeros les hacen tocar puros billetes verdaderos. Entonces cuando llega uno falso, se dan cuenta inmediatamente. Por esto, hermano y hermana, conoce tu Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, empápate de su santa enseñanza para que cuando alguien lance algo en contra de Dios con crema para que no se note mucho, tú te vas a dar cuenta inmediatamente. Siempre han habido falsos hermanos, siempre han habido hombres que han querido meter herejías en la iglesia de Dios. Cuando Dios habló a Juan en las iglesias de Asia, en Éfeso dijo que él aborrecía a los nicolaitas. Se cree que Nicolás fue uno de los discípulos cuando recién comenzó la iglesia. Y él comenzó a enseñar que tenía que haber una jerarquía en la iglesia. Había que tener un hombre, una cabeza, un vicepresidente, un tesorero, y que el resto para abajo eran como los peones en el ajedrez. Nada más. Lo que Dios nunca enseñó. Todos somos iguales en las manos de Dios. Y todos necesitamos la enseñanza, el perdón, la satisfacción del Espíritu Santo que nos llene. El masaje al alma, solo Dios te lo puede dar por medio del Espíritu Santo. Deja que Dios te dé un masaje en el alma. Seguramente estoy hablando a alguien que está quebrantado, que está triste, que ha tenido una desilusión, que está pasando por un momento duro, amargo. Mi amigo, deja que el Espíritu te dé un masaje a tu alma por medio de su santa palabra. Permítele a Dios entrar a tu vida por el Espíritu Santo y que te dé un masaje. ¿Te has ido a una casa de masajes? Cuando te empiezan a masajear la espalda, los pies, las manos, uno se siente pero como que estuviera en un paraíso. Si tú dejaras que el Espíritu Santo diera un masaje a tu alma, llegarías a conocer a Cristo como tu Salvador personal. Llegarías a entender que solo Cristo te puede salvar y darte la vida eterna. Y te deja masajear por Él. ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo en este momento entre a tu vida y recibes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? Dale un masaje a tu alma y sentirás la frescura del Espíritu Santo dentro de ti. Bueno, cuando hablamos de darle un masaje a tu alma, hablamos de que le creas a Dios, que pongas tu fe en la cruz de Cristo donde Él pagó por tus pecados. Tú me puedes decir, mire, me cuesta entenderlo, te lo voy a explicar en otra manera. Vamos a suponer que tú estás escuchando en la radio de tu auto y el locutor dice que en Santiago o en cualquier ciudad del mundo un bus se dio vuelta y murieron 10 personas. Permíteme preguntarte, ¿tú lo crees o lo pones en duda? Sin duda lo crees, porque lo comentas con tus amigos, con tu esposa, cuando llegas a la casa con todo, mira lo que pasó. Pero tú no lo has visto, solo lo escuchaste. Es que tuviste fe, creíste en el testimonio de los hombres. ¿Y por qué al ser humano le cuesta creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado? Que si tú creyeres en el Señor Jesús y le recibieres en tu corazón como tu único y personal Salvador, tendrás la vida eterna. ¿Por qué no le crees a Dios? El testimonio que le ha dado acerca de su Hijo. Permite que el Espíritu te dé un masaje a tu alma y ábrele tu corazón y acepta a Jesucristo. Bueno, la primera parte que leyó nuestro hermano allí en Primera Reyes, el capítulo 19, allí tenemos una historia muy interesante. Allí está Elías, un gran siervo de Dios, que provocó a Satanás cuando Israel se había convertido en idólatra. Estaba adorando a un dios Baal
y desafió a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, diciéndoles: veamos quién es Dios. Bien dicho, dijo todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba adorando a Baal. Bueno, tómese ustedes, que son más, un animal, pónganlo encima de un altar y échenle agua y clamen a su Dios para que descienda fuego del cielo y consume el sacrificio que están ofreciendo. Claro, dijeron. Los sacerdotes de Baal hicieron un altar y todo el pueblo de Israel expectante allí, y le echaron agua y empiezan a cantar y a gritar. Los gritos nunca me han llamado la atención a mí. En la religión se grita mucho, es vergonzoso. Pero bueno, ellos comienzan a gritar y a decir: Baal, respóndenos, Baal. Y comienzan de la mañana hasta el mediodía y siguen y no pasa nada. Es que no va a pasar nada, si Baal no es nada. ¿Piensas que el diablo no le habría gustado hacer descender fuego y consumir el sacrificio para que ellos creyeran en Baal? Es que el diablo no puede hacer lo que quiera. Está sometido al poder de Dios. Y después del mediodía, ellos con unas lanzas y cuchillos se rajan los brazos y chorreaban de sangre y gritaban. Y Elías, en una forma burlona, le dicen: griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo y hay que despertarle, o se fue de vacaciones y no se acordó que ustedes le estaban llamando. Me habría gustado ver la cara de los profetas de Baal cuando Elías les decía eso. Bueno, no pasó nada. Entonces dijo Elías: bueno, como no pasó nada, ahora me corresponde a mí. Hizo un altar, puso un animal encima y lo mojó 2 veces, que llegaba a correr el agua. Y él había dicho: el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese Dios, a él hay que servirlo. Y Elías clamó a Dios y descendió fuego del cielo que consumió la carne, la leña y lamió el agua y las piedras. Y toda la gente dijo: Jehová Dios, Jehová es Dios. Y Elías dijo que no se escape ninguno de los sacerdotes de Baal, y con la ayuda de los israelitas degolló 450 profetas de Baal en el torrente de Cisón. Hacía 3 años y medio que no llovía. Y Elías le dijo al rey que se apuraran a irse al palacio porque iba a venir una gran lluvia. Jezabel, que era la esposa del rey Acab, una mujer autoritaria, cuando supo lo que había hecho Elías, que él había matado a los 450 profetas, se enfureció, porque ella los mantenía, los alimentaba y juntaba sacerdotes para el reino de Baal. Y ella le mandó a decir a Elías: Elías, mañana te voy a cortar la cabeza como tú le cortaste la cabeza a mis sacerdotes. Y Elías se acobardó, tuvo miedo y arrancó, huyó. ¿Sabe, mi hermano? Yo bendigo al Dios del cielo. Cada vez que un hijo de Dios tiene un tremendo triunfo en su vida espiritual, tiene que tener mucho cuidado, porque la carne y el diablo lo pueden hacer creer que fue su fuerza, su poder, que le hizo ese triunfo. Es tan sabio Dios. Inescrutables son las riquezas de su sabiduría, de su conocimiento. Bueno, Elías huyó 40 días hacia el monte Carmelo y se desanimó, se deprimió y se quedó dormido. No sé si alguna vez ha tenido depresión. Cuando hay depresión en uno, lo único que quiere uno es estar acostado durmiendo. Y Elías se quedó dormido. Y Dios, que es tan misericordioso, tan bondadoso, mandó un ángel que le hiciera un fueguito y le llevara comida. Y despertó a Elías y le dijo: Elías, levántate y come, porque tienes largo camino, porque sabía que iba al monte Carmelo. Ese es un masaje al alma. Y comió y se volvió a dormir. Se levantó, siguió caminando y después volvió a dormirse y Dios le tenía comida otra vez. Mi amigo, la gracia de Dios es tan infinita. La gracia de Dios es tan grande. Y cuando llega al monte Carmelo, Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no lo reprendió, Dios no lo retó, solo le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando éramos niños, acordémonos, cuando hacíamos algo malo, temblábamos cuando llegaba el papá, ¿no es cierto? Porque nos castigaban. Sí, nos castigaban. Hoy día no. Hoy día parece que tienen miedo los padres de castigar a sus hijos. Y por eso estamos como estamos. Bueno, ¿qué haces aquí, Elías? No es lugar para que estés aquí. Y vino un tremendo viento, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un tremendo fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Esto me hace pensar que muchos evangélicos: Dios, que descienda fuego, que venga el fuego. Dios no está en el fuego, amigos. Cuidado. El fuego en la Biblia simboliza juicio. Bueno, vino un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Pero vino un silbo apacible y suave, y Elías entendió que allí venía Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí?
Y él le dice, a tus profetas han dado muerte, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no te equivoques, tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal, no eres el único. ¿Ves cómo nos equivocamos nosotros, hermanos? Pero qué masaje le dio al alma el Señor, con qué pericia. Y le dice, Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Y Dios le da otro masaje al alma y le dice, Elías, no vas a morir, tengo trabajo para ti. Siempre, algunos me dicen, todavía está vivo. Bueno, Dios me va a tener hasta cuando ya haya cumplido la obra que Él me da encomendado. Como lo hizo con Juan Bautista. Juan Bautista terminó la obra de preparar el camino del Señor y el Señor permitió que le cortaran la cabeza. Se fue al cielo. María terminó su obra, crió al Señor Jesús. El Señor Jesús a los 30 años salió a su obra y ya María no tenía nada más que hacer. Terminó su trabajo. Nosotros, como hijos de Dios, terminamos la obra que Él nos quiere usar aquí en la tierra y nos va a llevar al cielo. Dios le dijo a Elías, todavía no ha terminado la obra que quiero que hagas. Tú no vas a ver la muerte. Mira, y Él pidiendo la muerte. ¡Qué masaje al alma! Duélvete por el camino donde viniste y úngeme a Eliseo porque él va a quedar en lugar tuyo. Todavía le quedaba mucho trabajo. Y tú no vas a morir, yo te voy a llevar vivo al cielo. ¿Cómo nos equivocamos? 3 hombres en la Biblia desearon la muerte. Elías, Moisés y Jonás. Le pidieron a Dios que le quitara la vida. Sí, todos nos equivocamos. No somos perfectos y esta es la maravillosa gracia de Dios que nos perdona porque sabe que vamos a volver a caer y nos vuelve a perdonar. Si estás sufriendo incomprensión, si estás sufriendo injustamente, deja que la palabra de Dios y el Espíritu Santo te dé un masaje. Deja que Dios te dé un masaje a tu alma y anímate. Y mi amigo, tú que no conoces al Señor, que no tienes la vida eterna, tú que no has nacido de nuevo, ¿por qué no permites que el Espíritu Santo entre en tu vida, te regenere, te haga un hijo de Dios y tú le rindes tu vida para que Él te haga una nueva criatura? Deja que Dios masajee tu alma. No te digo que seas bueno, no te digo que te metas a una religión, porque esto no sirve. Puede que te dé un tiempo de tranquilidad, pero vas a volver al pecado. No te digo que vayas a un hombre religioso, a un pastor, no. Ve al Señor Jesús. Arrodíllate donde quiera que estés, busca un lugar. Pídele perdón por tus pecados y de corazón acepta al Señor Jesús como el único Salvador tuyo. Dile que tú le rindes tu vida, que tú no quieres seguir viviendo tu vida, que quieres que Él te perdone y te dé la vida eterna. Y Él lo hará, porque Él quiere y puede, porque Él murió en la cruz por tus pecados. Deja que Dios te dé un masaje al alma. En el capítulo 32 del libro del Éxodo, allí tenemos algo extraordinario. Éxodo 32 y el versículo 31. Israel ha pecado y Dios le dijo a Moisés que no los iba a acompañar por el desierto, que los iba a dejar. Entonces Moisés en el 31 dice a Jehová, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de ora cuando hicieron el becerro. Que perdones ahora su pecado, si no, quítame la vida. Ráeme del libro de la vida. Y Jehová dijo a Moisés, al que pecare contra mí a este, mataré, raeré del libro. Ve pues ahora y lleva este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá. Qué lindo, qué maravilloso. Voy a ir contigo, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho un becerro que formó Aarón. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? No nos saque de aquí. Déjanos aquí, por favor. No nos saque de aquí. Si no has de ir con nosotros, no nos saque de aquí, por favor. Nosotros los cristianos, sin el Señor no somos nada. No quisiéramos seguir viviendo. Cristo es el todo y en todos. Él es el único Dios verdadero. Él es el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Te invito a leer Colosenses 1, del 18 al final. Cristo es la esencia de la deidad. Es el mismo Dios encarnado. Deja que Dios te dé un masaje al alma. Acompáñame al Éxodo capítulo 34. Y cuando Dios le pide a Moisés que se alise una tabla de piedra porque las primeras la quebró. Y dice que Jehová descendió en la nube y estuvo con él allí. Y Jehová proclamaba, él, y decía, verso 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y de verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo,
Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo duro de cerviz, y perdona nuestra iniquidad, la hizo de él, y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. ¿Qué masaje le dio Dios al alma de Moisés? ¿No es cierto? ¡Qué tremendo! El Salmo 23, que es un salmo tan conocido, un salmo que uno lo aprende de memoria cuando recién se convierte al Señor. Este es un masaje del alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo está diciendo Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Oh, amigos, qué masaje más precioso al alma. Mi hermano, ¿lo han leído con detenimiento? Él confortará mi alma, Él me guiará por amor de su nombre en justicia, y aunque ande en valle de sombra, aunque la muerte me visite, tengo el aliento de Dios. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me darán fuerza para seguir adelante. Pones mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, que es la alegría, mi copa está rebosando de gozo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te das cuenta tú? La esperanza de nosotros los hijos de Dios, que todos los días está Dios con nosotros dándonos fuerza, y en la casa de Jehová, en el cielo, moraré por largos días. Qué manera de dar un masaje al alma, ¿no es cierto? Esto es un verdadero masaje al alma del cristiano. Y mi amigo, si tú no conoces al Señor, este puede ser un masaje para ti. Dios quiere hacerse tu hijo, tu hija. Dios quiere perdonarte, quiere darte la vida eterna. Permítele que Él lo haga. Dale permiso a Dios para que entre a tu vida. Me gustaría que fuéramos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, Marcos 5, y el versículo 21. Cuando el Señor va caminando, viene uno que se llama Jairo, y le dice: Señor, ven a mi casa que mi hija se está muriendo. Y el Señor va, y le seguía gran multitud. Pero entre toda la multitud había una mujer allí que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que sangraba sin parar. Tenía una menstruación continua y había gastado en médico todo cuanto tenía. Y ella, afligida, decía dentro de sí: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Es decir, si entrara en contacto con Él, yo sé que voy a ser sana. Ella tenía fe para ser sanada. Y mientras iban a la casa de Jairo, esta mujer se abrió paso y tocó el borde del vestido de Jesús. Y al instante, dice la Biblia, quedó sana de su azote. Ustedes lo leyeron con mi hermano. Y el Señor se vuelve y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, claro, no entendieron. Pedro le dice: Señor, la gente te aprieta, te empuja, y tú dices: ¿quién me ha tocado? El Señor dice: yo sé que salió poder de mí. Y la mujer, que no pudo quedar oculta, se arrodilló y le dijo al Señor por qué causa le había tocado, y como al instante su flujo se había detenido. El hecho de que ella entrara en contacto con el Salvador le salvó. Dios masajeó el alma de esta mujer atormentada. ¡Qué masaje más precioso! Hija, tu fe te ha hecho salva. ¡Oh, maravilloso! Son cosas esplendorosas, hermanos. Si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres ser salvo, tienes que entrar en un contacto con el Señor Jesús. Tienes que rendirle la vida a Él para que Él entre a ti y te salve y te perdone. No son cosas externas. La religión comienza afuera con nosotros y nos empieza a pedir un montón de cosas que no hagamos. La religión nunca ha salvado ni salvará a nadie. La religión es la perdición del ser humano. Entre tanto que pasó esto, vino uno de la casa de Jairo y le dijo: oye, déjate molestar al maestro porque tu hija murió. ¡Qué golpe! Y el Señor le dice a Jairo: no temas, tu hija será salva, cree solamente. Y llegando a la casa de Jairo, ya estaba la gente llorando, lamentando. Y el Señor le dice: no lloren, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Y el Señor a los burlones los echó para afuera, a todos. Y no dejó que nadie la acompañara, sino Pedro, Juan y Jacobo, y la madre, y Jairo, que era el papá de la niña. ¿Qué aflicción tendría estas almas? Y el Señor se acerca, que la niña tendría 12, 13 años, le toma la mano y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se incorporó, y el Señor le dijo: dele de comer, porque tiene hambre. ¡Qué masaje dio el Señor Jesús a estas almas! Me hace recordar más adelante en el capítulo de Marcos, el capítulo 7, cuando el Señor sana a la hija de una mujer sirofenicia, una mujer gentil. No te olvides que el Señor Jesús vino a su pueblo judío
Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor, cuando mandó a los discípulos, les dijo: no vayan a los gentiles, por camino de gentiles no vayan, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto fue el anuncio del Señor Jesús. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no vayan a los gentiles. Y esta mujer le dijo: Señor, sana a mi hija que está endemoniada. Y el Señor le dijo: no está bien que tome el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. No te olviden que los judíos en su oración decían: gracias por no ser un perro gentil. Gracias por no ser mujer. Esta es la oración de los judíos. Fuerte oración. Y la mujer le dice: sí, Señor, está bien, pero aún los perrillos no gozamos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor dijo: grande es tu fe, mujer, ve a tu casa, tu hija está sana. ¿Qué masaje del alma le dio el Señor Jesús a esta mujer? Y ella llegó a su casa y su hija estaba sana. En otra oportunidad el Señor va entrando en la ciudad de Jericó y van a enterrar a un hijo único. La mujer era viuda y el Señor mandó parar el féretro y le dijo a la mujer: no llores. Ella podía haberle dicho: pero ¿cómo no voy a llorar? Si mi hijo, el único sustento que tenía, y se murió. El Señor le dijo: no llores. Se acerca al féretro y le dice: joven, levántate. Y le levanta. Se lo entrega a la mamá. ¿Has visto o has experimentado un masaje así de parte de Dios? Mi hermano, mi hermana, ¿has experimentado un masaje a tu alma? Pablo dice que Dios es Dios de consolación, que Dios es Dios de nuestra alegría, que tenemos un continuo banquete cada vez que hablamos con nuestro Dios. Deja que Dios te dé un masaje al alma. Vamos a terminar allí en 2 Timoteo 1, donde Pablo allí habla a su hijo en la fe, Timoteo, y le cuenta que ya sabe que le abandonaron. Todos lo dejaron solo en la cárcel. Y él dice: no le tome en cuenta a Dios este pecado. Pero el Señor estuvo y me dio fuerzas. Me masajeó el alma. Hermanos, amigos, el alma es lo que tú eres como persona. Y es tu alma la que Dios quiere salvar. Y luego dice que tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor. Dios a veces usa hermanos para que nos den masaje al alma. ¿Cuántas veces Onesíforo confortó la alma de Pablo en una cárcel fría? Y quiero decirte que en aquel tiempo era una vergüenza visitar a un cristiano porque eran aborrecidos por los romanos. Y la Biblia nos dice que Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. Me buscó con ahínco hasta que me encontró y cómo fortaleció mi alma. Oh, queridos amigos, el Señor tiene hermanos que saben masajear tu alma. Si le permites al Señor que masajee tu alma en este momento, Él lo va a hacer. Te va a consolar, te va a animar y te va a dar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Tú que no conoces al Señor como Salvador, como el perdonador de tus pecados, ¿por qué no permites que en este momento el Espíritu Santo entre en tu vida, te perdone, te justifique, te limpie y te transforme y te haga una nueva criatura y te haga nacer de nuevo, te regenere gratuitamente? Porque Cristo ya murió en la cruz por tus pecados, ya los pagó. Solo falta que tú confíes en ese plan de salvación, en esa muerte que Cristo hizo a favor tuyo para que tengas la vida eterna. Permite que Dios le dé un masaje a tu alma. Bendito sea el Dios trino de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Mi amigo, deja que el Espíritu Santo entre en tu vida, dale permiso a Dios para que te transforme y te haga una nueva criatura. Que Dios revele el plan de salvación a tu alma y acepta al Señor Jesús como el único Salvador de tu alma. Deja que Dios te haga un masaje. El Señor bendiga su palabra. Queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final y estamos muy contentos por cada uno de ustedes y deseamos que el Señor sea glorificado y que la palabra de Él corra, que muchos sean salvos para la gloria de nuestro bendito Señor Jesús. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida.
un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.